Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días. ¿Qué tal, don Federico? Buenos días. Sabe usted que, claro, como ya han empezado las medidas legales típicamente comunistas, por ejemplo, fijar los precios del alquiler, lo próximo va a ser una legislación antimonopolio y le quitan la Junta de Galicia, porque va para la cuarta legislatura. Si eso no es un monopolio. Bueno, Es que además, como no recurran a eso, da la impresión de que usted está ahí pegado con, no sé, con sindeticón. Usted sabe muy bien, Federico, lleva mucho tiempo haciendo análisis político, que las elecciones solamente se ganan cuando se hace el recuento electoral, ¿no? Y sí. Muchas veces hay encuestas muy optimistas y hay encuestas muy optimistas que están llenas de jefes de la oposición, porque además aquí no se trata de ganar o perder, aquí se trata de sacar mayoría absoluta y por tanto probablemente el ganar en Galicia, el Partido Popular de Galicia, es algo muy factible, pero sacar una mayoría absoluta en tiempos además del COVID, en tiempos de acudir a las urnas con mascarilla y con algunos partidos que están intentando pues meterle miedo a la gente mayor para acudir a la urna, pues hay siempre dudas, ¿no? Y incertidumbres. Es verdad que las encuestas nos ayudan a trabajar con más ánimo y con más energía, pero a eso, a trabajar con más ánimo y más energía. Al contrario, no deberíamos de confiarnos en ellas, porque si no, podemos encontrarnos una desagradable sorpresa el 13 de julio. Hay una cuestión, a lo mejor a usted le pasa como al Real Madrid, que si gana, pues es lo normal, pero como pierda va a ser culpable prácticamente de todo. Sí, la verdad es que cuando uno sale como favorito, pues tiene una presión que no tiene cuando no es así, ¿no? Yo recuerdo en las primeras, en el año 2009, cuando estaba Zapatero en Madrid, estaba el bipartito en la Xunta, pues todo el mundo decía que el bipartito iba a revalidar, y que el PP no sería capaz, primero, ni siquiera de ganar, y después en las últimas semanas de conseguir mayoría absoluta, ¿no? Y por tanto, cuando conseguimos la mayoría absoluta, me di cuenta que aquí la clave no es lo que diga una encuesta, aquí la clave es lo que digan los gallegos, y a ellos me someto, ¿no? Y los gallegos saben bien que aquí hay una posibilidad, y es un gobierno o un multipartito, pero no un multipartito de 2 o 3, un multipartito de 10 partidos que concurren a las urnas con 4 nombres, pero que detrás de esos nombres hay 10 partidos, algunos de ellos que se han escindido entre sí durante la legislatura anterior, porque el movimiento de Marea pues ahora lo forman 5 partidos, ¿no? Por consiguiente, entre un gobierno y un multipartito, entre la experiencia y los experimentos, por ahí nos vamos a jugar el futuro de Galicia hasta el año 2024. Solo ha habido una cuestión, y dejo que le pregunten también los demás que tengan ganas, pero solo ha habido 2 cosas que me han chocado precisamente por la experiencia que tiene usted en esta materia. La historia de los madrileños, y le brindo la ocasión para que aclare lo que quiera, y también lo de que Cayetana no le ayuda a ganar las elecciones. Como hace mucho tiempo que usted es una figura en la política nacional, no solamente porque sea la figura más importante en la política en gallega, sino porque ha habido cambios, y cambios sustanciales, no sé si sustanciosos, pero sustanciales en la dirección nacional. Ya ha habido congresos extraordinarios y usted iba a ir, pero al final no fue, etcétera. Bueno, pues digamos que siempre se le mira con más atención que a otros. Y me chocó porque eran dos cosas que no le pegaban a una persona experta. Ya no sé si lo piensa o no, pero que no me chocó que alguien, o usted o alguien en su nombre, lo dijera. ¿Eso fue exactamente así o se ha contado de una manera un poco torticera? Mire, en relación con el tema de Madrid, pues yo lamento que haya gente con tan mala fe que pueda decir esto. Pero con independencia de eso, que siempre lo hay en la vida, lo importante son los hechos. Y durante el momento de colapso mayor que sufrieron los ciudadanos de Madrid por las dificultades de atender a todo el mundo como consecuencia del retraso del gobierno en decretar la alarma epidemiológica y de cerrar, por lo tanto,
solamente los colegios, que ahí los cerró la comunidad, sino sobre todo las empresas y los bares, el ocio nocturno, etcétera, las manifestaciones. Galicia donó a Madrid respiradores. Eso a mí me produjo una crítica despiadada en Galicia de los partidos de la oposición. Por tanto, no solamente no tenemos ninguna precaución sobre la gente de Madrid, sino que además la necesitamos y lo que queremos es que vengan. Pero por si alguien tuviese alguna duda, vayamos a los hechos. Y por tanto, cuando una comunidad autónoma como la nuestra, que todavía no estaba en el pico de la pandemia, pero que lo estábamos sufriendo y estábamos pues muy preocupados por el colapso de los hospitales, de hecho teníamos ya desplegados 2 hospitales de campaña. Uno de ellos nos quedaban 2 días para montar, lo que fue el de Coruña. Finalmente no fue necesario. Y en ese momento pues decidí, junto con el consejero de Sanidad, de donar respiradores a la Comunidad de Madrid. Por tanto, el que diga eso, pues, hombre, en política vale todo, pero esto me parece demasiado malvado. Y en la segunda cuestión, en relación con Cayetana, simplemente es una intoxicación. Y se lo dije tanto al presidente del partido como a ella misma. Y les dije, oye, yo no sé de dónde sale esta intoxicación, pero yo jamás he dicho esto, primero porque es una estupidez, segundo porque no lo pienso y tercero porque ya tengo, como dice usted, un poco de experiencia como para no cometer este tipo de frivolidades. Y por tanto, si hay alguien que quiere utilizar mi nombre para hacer algún tipo de división en el partido, pues que está perdiendo el tiempo. Yo si opino una cosa la digo, pero desde luego lo que no voy a decir son este tipo de frivolidades que no son propias de un político que lleva algunos años en la vida política, ¿no? Por tanto, tanto con el presidente del partido, con el señor Casado, como con la portavoz de mi grupo, pues entendí que debía aclararlo y estuvimos hablando, sobre todo Cayetana y yo, y dijimos, oye, yo no sé exactamente quién está detrás de esto, pero te aseguro que este tipo de intoxicación me parece bastante burda. Hombre, pues el partido, ¿no? En No estos casos, el asesino no es que sea el mayordomo, es que está en el guión que tiene que ser el mayordomo, o sea. Pero bueno, en fin, como tampoco vamos a darle más vueltas al asunto, porque precisamente hoy le veo a usted frío, resuelto, tranquilo, más tranquilo de lo que dicen las encuestas, no sé si para asustar al personal enemigo, etcétera, pero dejo que le pregunten, solo quería hacerle una cuestión. Abrimos hoy las fronteras. Se abre la frontera de Portugal, que es importante en muchos sentidos para Galicia, primero porque es la que tiene, y luego además porque también para España es un conjunto, es importante y porque Portugal ha tenido una gestión envidiable al lado del gobierno de España, que ha sido lamentable, pero está teniendo ahora, quizás por la vuelta a una actividad prácticamente plena, pues casos de rebrote nada menos que en Lisboa, que es donde más se puede notar. Bueno, igual que pasó en Madrid, también es la ciudad más grande y es normal y más comunicada que pasen cosas. Pero es inevitable que se produzcan rebrotes, etcétera. ¿Usted cree que puede darse el caso por irresponsabilidad, porque haya una nueva situación, etcétera, por lo que sea, de no tanto de rebrote como de reactivación del peligro de la pandemia? Y si es así, ¿qué cree que ha podido cambiar, si es que cree que hemos aprendido algo de esta experiencia que para muchos, no solamente por la muerte de familiares, sino también porque está la gente de los nervios y hay mucha gente muy tocada porque esto del confinamiento no les había pasado nunca? ¿Qué cree usted que puede pasar si, por la razón que sea, se reproduce esta situación de alarma sanitaria? Pues una de las razones de convocar las elecciones gallegas, que estaban suspendidas, había que haberlas celebrado el 5 de abril, pero con el COVID no fue posible, las suspendimos. Digo, una de las razones de convocarlas a la mayor brevedad posible es precisamente por el criterio de los epidemiólogos de que cuanto antes se convoquen después del confinamiento, menos riesgos hay, y por eso las convocamos para julio, que es un mes complicado, verano, etcétera. ¿Por qué?
porque sabíamos que iba a entrar muchísima gente en España y lógicamente en sus partes, en consecuencia en Galicia, siempre que hay un movimiento extracomunitario se produce un incremento exponencial de las posibilidades de infección, ¿no? Por tanto, sí, esto va a conllevar una mayor circulación del virus. Por Portugal entra mucha gente de su nación hermana, de Brasil. El aeropuerto de Lisboa y el aeropuerto de Porto son dos aeropuertos internacionales muy potentes, son los dos únicos que tiene Portugal, y se utilizan como vía de entrada a Europa y escala hacia otros lugares. Por tanto, hay un riesgo, y ese riesgo está ahí. Yo creo que ocultarlo sería un error, y no lo oculto yo, que efectivamente la frontera más de mayor agitación de tráfico entre Portugal y España es la frontera gallega. Por tanto, ahí hay un riesgo evidente. En segundo lugar, esto nos lleva a la conclusión, en mi opinión, de que la Unión Europea pues no estuvimos muy finos señalando protocolos de entradas y salidas en el espacio Schengen, y no hay ningún aplicativo informático, ningún sistema que nos permita que los viajeros, que los pasajeros puedan acreditar que tienen un test reciente realizado, ¿no? No se ha llegado a un acuerdo, y eso tiene riesgos evidentes, ¿no? Y por otra parte, pues España no tiene servicios de sanidad exterior suficientemente dimensionados para poder hacer controles en los aeropuertos. El resumen: hemos pasado de una situación en la que nadie podía bajar a la acera de su casa, en la que los niños no podían salir ni siquiera a dar un paseo con sus padres, bueno, a una situación en la que 500 millones de personas se mueven sin ningún tipo de filtro, ¿no? Por consiguiente, bueno, el incremento de posibilidades de infección se está subiendo claramente, y probablemente en septiembre y octubre pues tengamos un brote que veremos la dimensión. Ojalá, si nos comportamos con esas medidas tan simples, pero de momento las únicas eficaces, que son la distancia y la mascarilla, lo podemos controlar. Y si además los servicios de salud de cada comunidad autónoma funcionan, nosotros tenemos un número que lo hacemos público constantemente para que cualquier persona que llegue a Galicia que sepa que no tiene que preguntar por nada ni por nadie, que tiene que llamar exclusivamente a este número, y si tiene síntomas nos comprometemos en un plazo de 24, 48 horas máximo de hacerle su test PCR y hacerle el diagnóstico, ¿no? Y ahí estamos trabajando, y de momento tenemos un brote que en una zona de la provincia de Lugo, y el resto está controlado. Ayer mismo pues nos daba 0 positivos en la población de residencias de tercera edad, que en Galicia son 25.000 personas. Pues hemos testeado todas las residencias, estamos en este momento volviendo a hacer la tercera ronda de testeo de todas las residencias de la comunidad autónoma, y ayer seguíamos con 0. En este momento tenemos 3 personas hospitalizadas, 3, nadie en la UCI, y desde hace semanas no fallece nadie en Galicia por COVID. Pero el riesgo que usted refiere yo lo comparto. Bueno, pues a ver, Paco, Rosana, Joaquín, preguntadle se le ve bien dormido al presidente de Galicia, o tiene, no sé, BO, pues tiene el aire puro, tal, lo veo muy relajado. Es buen clima el de Galicia. Fin, a ver si le haces, a ver, Paco, venga, desmiente hazle una pregunta difícil. Bueno, yo le quería preguntar precisamente sobre la estrategia que sufre permanentemente, esa idea de presentarle como alguien ajeno al PP, con agenda propia, con ese galleguismo, con esa falta de compromiso que desde la derecha o un sector se intenta disociarle, y que no sea usted lo suficientemente defensor de España y de los valores españoles, como si fuera, con perdón, no es que yo lo piense, es un pseudo nacionalista al estilo del PNV más moderado, de la antigua Convergencia más moderada, y al hilo de eso también, pues en el tema desde la izquierda, de decir, bueno, si gana Feijóo en Galicia y puede gobernar, es porque es Feijóo y no es el PP, y si usted no pudiera gobernar, ya veremos qué es lo que sucede, es que usted se ha visto perjudicado con Casado con la idea, lógicamente, de atacar al Partido Popular. Bueno, la verdad es que es una buena miscelánea la que
nuestro amigo Maruenda señala, pero es verdad que a veces escucho cosas parecidas a esa, ¿no? Yo me pregunto si hay alguien en Galicia que no sepa que soy el presidente del Partido Popular de Galicia. Y no lo soy desde hace unos meses, sino que lo soy desde el año 2006, cuando fue el congreso de sucesión del presidente Fraga, ¿no? El galleguismo constitucional es una seña del Partido Popular de Galicia desde siempre, incluso antes que Fraga, que fue el presidente Albor el que lo acuñó, y Fraga lo amplió, y yo intento mantenerlo vigente y practicarlo. Mire, la primera comunidad autónoma donde no el Partido Popular, sino AP gana es Galicia, en el año 81, con el presidente Albor. El presidente Albor era un médico cirujano de Santiago que militaba en un partido galleguista y que, bueno, nos dio la primera vez la posibilidad de gobernar Galicia, ¿no? Después el presidente Fraga ensanchó con 4 mayorías absolutas esa posibilidad, y este partido ha enraizado en este pueblo, y es un partido transversal, un partido interclasista, donde aquí nos vota desde una mariscadora a un director de una oficina bancaria, desde un profesor universitario a un trabajador de la pizarra en el barco de Valdeorras, ¿no? Por tanto, bueno, aquí se puede decir cualquier cosa, pero el representante ordinario del Estado, que soy yo en este momento, sabe muy bien que mi nación es España, y como representante ordinario del Estado de las Autonomías sabe muy bien que mi obligación es ser presidente de los gallegos. Y esto es lo que estoy intentando hacer. La verdad es que hay mucho ruido al respecto, pero siempre que el Partido Popular en España necesitó que en alguna comunidad autónoma renaciésemos desde la oposición hacia el gobierno, pues estaba ahí el Partido Popular de Galicia. Alguna utilidad tendremos. En el año 2009, cuando estábamos en la época de Zapatero y acabamos de perder por segunda vez en el año 8 las elecciones generales, pues el Partido Popular de Galicia, contra el pronóstico, sacó una mayoría absoluta. En el año 2012, cuando acababa de ganar el PP con el presidente Rajoy, y estábamos discutiendo si España tenía que pedir o no el rescate, pasamos el verano hablando de la prima de riesgo, pues el Partido Popular de Galicia volvió a dar una mayoría absoluta, ¿no? Y en el año 2016, que había pues una enorme inestabilidad en España, el no es no del señor Sánchez había obligado a hacer 2 veces las elecciones, una en el 15 y otra en junio del 16, pues en septiembre del 16, en esa inestabilidad de España, pues en Galicia sí votamos y sí dimos una mayoría al Partido Popular de Galicia, y a la semana siguiente los señores del Partido Socialista decidieron pues dejar sin efecto el nombramiento del secretario general Sánchez y cesarle en sus responsabilidades, y España volvió a tener gobierno. Por tanto, si hay una comunidad y un partido que es útil a la estabilidad de España, yo creo que ese es el Partido Popular de Galicia y la Comunidad Autónoma Gallega. Y este es no mi biografía, sino que yo formo parte de esa biografía con el conjunto de militantes de este partido y, por supuesto, que es lo más importante, con los votantes, militantes o no, del Partido Popular de Galicia. Sí. Esa ha sido una pregunta muy fácil, Paco. Eso no era lo que esperábamos de ti, sinceramente. A ver, es que yo lo que temo, y además lo temo de verdad, es que le pase como al Madrid, que se aburra de ganar. No, Federico, no. Que es una cosa que le pasa al Real Seguro Madrid. Que no. Yo vuelvo a reiterar, no, de verdad, lo digo, vamos a ver, si estas elecciones estuviésemos en una situación normal, donde pudiésemos acreditar la capacidad de movilización que tiene el Partido Popular de Galicia, que puede hacer 4 actos en un día de 1.000 o 1.500 personas cada uno de ellos, si esto fuese así, yo no lo diría, pero estaría bastante tranquilo. Pero yo lo digo porque no estoy en absoluto tranquilo, dado que primero estamos en el mes de julio y segundo estamos todavía en una pandemia. Las elecciones en Francia fueron demoledoras desde el punto de vista de la participación. Exacto. Eso estaba pensando antes, la abstención además casi se ha doblado en la segunda vuelta, cuando en teoría más votan los franceses. Correcto. Pues esto no sabemos si puede pasar o no en España, tanto en el País Vasco como en Galicia, pero ese es el gran interrogante. Y por tanto yo le aseguro que para mí estas cuartas elecciones son como las primeras. Yo voy a trabajar
a tope, porque además, viendo lo que hay de alternativa, a mí me produce escalofríos, no solamente para no imitar el gobierno social populista de España, ¿no?, sino porque además los ingredientes de un nacionalismo que acude en las campañas europeas en la misma lista que Esquerra Republicana y que Bildu, es una cosa que yo no quiero para Galicia. Le he dedicado mi vida a esto y la verdad es que me produce mucha tristeza poder pensar en esa carambola de nacionalismo rupturista más un socialismo desdibujado y un populismo de... Aquí no es Podemos, aquí además de Podemos hay 4 o 5 partidos, uno por cada comarca, ¿no? Yo creo que esto los gallegos no se lo merecen. A ver, Joaquín, a ver si eres un poco más duro, sin llegar a Mata Benito, pero... En fin, va a ser fácil, para el presidente de los gallegos va a ser fácil. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, es una pregunta de proyección nacional, pero que seguro que va a interesar también a quienes nos oyen desde Galicia. Hace un par de días, una dirigente de su partido, también gallega, Ana Pastor, parece que contemplaba la posibilidad de que su partido se abriese a negociar los presupuestos, estos presupuestos que se dicen de reconstrucción, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es su opinión al respecto, si a usted eso le parece bien y si es así, en qué condiciones. Pues mire, se habla mucho de acordar o de pactar, etcétera, pero yo solamente le puedo hablar de los hechos, ¿no? Pero no estoy, lógicamente, en esas conversaciones. Y los hechos es que el Partido Socialista y Podemos siempre pactan con los mismos, ¿no? Primero pactan entre ellos, después de engañarnos y convocar 2 elecciones diciendo que no se podía gobernar con Podemos porque le producía insomnio al señor Sánchez, por lo tanto nos han mentido. Y siempre están pactando con el independentismo, con el independentismo vasco, el independentismo catalán y el independentismo rupturista gallego. Estos son los hechos, ¿no? Lo demás, pues yo no sé qué hace Ciudadanos, me parece un partido imprevisible, por tanto no sabría decirle qué es lo que va a hacer y por consiguiente esto es decir que lo lógico es pactar el presupuesto. La primera cuestión es qué presupuesto. La segunda cuestión es cuáles son los socios del gobierno. Y la tercera cuestión es, ¿nos creemos que realmente este gobierno quiere pactar con el jefe de la oposición? Todas estas preguntas, en lo que los 2 años que llevamos, la respuesta es no en ningún caso. Y el no es no del señor Sánchez, a mí me da la sensación de que sigue en vigor. Pero, en fin, esto es hasta hoy, no sé lo que puede ocurrir en las próximas semanas, pero a mí me gustan mucho más los hechos que las opiniones, y me gustan mucho más las noticias que los comentarios, y en este momento yo me baso en los hechos y en las noticias, ¿no? No soy muy optimista y soy muy escéptico sobre la posibilidad en España, real posibilidad, de que se respete al jefe de la oposición y al partido de la oposición, y que el gobierno tenga algún interés en respetar a la oposición. De momento, el interés que tiene es en destruirla. Pero vamos a ver, las próximas semanas veremos si yo estoy en lo cierto o no. No tengo yo ningún interés en estar en lo cierto, pero yo creo que para España sería bueno, en un momento demoledor en nuestra economía. Acabamos de ver los datos del PIB, escuchamos lo que dice el Banco de España, lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Oiga, la situación es de pronóstico reservado y solamente tenemos un tranquimacín en vena que son los ERTES, y cuando finalicen los ERTES, que finalizarán sí o sí, nos daremos cuenta sin analgésicos que la situación de la economía española y en consecuencia la situación social de buena parte de las familias españolas es de pronóstico reservado. Sí, a mí me gustaría preguntarle al señor Feijóo por los últimos datos que conocemos del caso Iglesias, el silencio del vicepresidente del Gobierno ante los chats, ¿no?, y las conversaciones internas en su partido, que vienen a demostrar, entre otras cosas, pues que gracias a una ayuda de la Fiscalía Anticorrupción han podido elaborar un auténtico montaje y una maniobra de distracción sobre algunas declaraciones e incluso una campaña electoral del propio partido del actual vicepresidente del Gobierno basada en la existencia de las cloacas del Estado.
Pues mire, ahora que el señor Iglesias y su partido quieren investigar al rey emérito, también quieren investigar a Felipe González, hombre, pues por menos motivos, digamos por más motivos, se podía investigar al señor Iglesias. Pero me preocupa no solamente ese hecho, que me parece gravísimo, primero porque no es la primera vez, segundo porque es una táctica y una técnica que Podemos ha venido utilizando, es todo su relato falso sobre su ética, sobre sus salarios topados, sobre su forma de vivir, todo esto se ha caído porque era un gigante de pies de barro, sino porque el que la Fiscalía esté al menos también bajo la lupa de la sospecha, eso me preocupa tanto más, ¿no? Por tanto, yo en política tenemos que vivir de hechos y no de comentarios, pero llueve sobre mojado y probablemente necesitaremos explicaciones, pero no de cualquiera, sino de todo un vicepresidente del gobierno. Porque aquí no estamos hablando de un aficionado, estamos hablando de una persona que ha enseñado a todos los políticos españoles ética, moral y principios, y ahora resulta que lo que está en cuestión es su propia ética, moral y sus propios principios, ¿no? Pero vamos a ver cómo acaba todo esto. Lo que sí pido es que la Fiscalía en España sea una Fiscalía que ampare el Estado de Derecho y que no ampare intereses particulares. Pues yo creo que no vamos a sacarle mucho más. Solo una cuestión por pura curiosidad. Si por esas cosas que tiene la vida, de pronto se encontrará usted en la necesidad de formar gobierno con Vox o con el apoyo de Vox, ¿esto cómo lo explicaría? Pues mire, quiero decir, ¿estaría dispuesto a formar gobierno o preferiría retirarse, no sé, al Valle del Silencio o una cosa parecida? Se lo digo sin falsa modestia, pero es que no hay una sola, ya no solamente encuestas, ¿no? Es que no hay ni un solo indicio de que Vox consiga el 5% de voto como mínimo en una provincia para sacar un diputado. Por eso tiene más mérito ahora que está de moda la distopía, pues por eso tiene más mérito. Sí, que ya, Federico, pero el problema de esto es que lo que nos jugamos es mucho más que esta política ficción, ¿no? Nos jugamos que Galicia caiga en un multipartito de 10 partidos en el que no tenemos tiempo, ni siquiera yo recuerdo con exactitud el nombre de los 10. Y por tanto, esto daría para un programa entero, ¿no? Y a mí esto es lo que realmente me preocupa. Y por eso me preocupa que se disperse el voto. Porque al final los votos de Vox o los votos de Ciudadanos en Galicia, en estas autonómicas, van a ser votos sin escaño. Y esos votos sin escaño lo que van a beneficiar es al multipartito y perjudicar a la mayoría. A la mayoría de gallegos que queremos vivir unidos, que no nos gusta el enfrentamiento, que no nos gustan las fracturas de la sociedad, que somos españoles y que, por tanto, no nos gusta que nos separen de nuestra nación, y esto es lo que nos estamos jugando. Créame, no nos estamos jugando cualquier otra cuestión, esto es realmente. Mire, en las elecciones generales, que Vox tuvo un buen resultado en Galicia, sacó 100.000 votos, creo recordar. Bueno, no sacó ningún diputado, ningún senador, y a nosotros nos privó de un senador y probablemente de un diputado. Bueno, al final, ¿qué pasó? Bueno, pasó que empatamos con el PSOE en diputados, ¿no? Entonces, ahora estamos ante la misma situación, ¿no? En todo caso, yo estoy convencido que si Vox tiene un diputado, porque digo usted que no contesto, pues no, pues si Vox tiene un diputado sabrá lo que quiere hacer con él.
No, si se lo han ofrecido ya, o sea... No se crea, ¿eh? Eso depende... ¿no? Depende del dirigente que venga a Galicia, ¿eh? El otro día vino un dirigente aquí y me ha dicho que Castelao era un xenófobo y que ya había cambiado mis apellidos, ya me llamaba Feijóo Castelao. Hombre, otro día me dice que soy un nacionalista peligroso, el otro día me dicen que lo que hay que hacer es echar a Feijóo de la Xunta, y de vez en cuando viene uno un poco más agradable, me dicen que lo que hay que hacer es vigilar a Feijóo. Pero créame, es que en este momento, si realmente uno es un patriota, si realmente uno quiere a España, debería también de querer a Galicia. Y en este momento lo que nos estamos jugando no es si vos vas a sacar un diputado o no, porque créame, no hay una sola encuesta, ni siquiera las de su partido, estoy convencido que Vox no tiene una sola encuesta que le dé esa más mínima posibilidad. Y lo que sí puede ocurrir es que por 300 votos en una provincia el último diputado que esté bailando caiga de manos del multipartito o pasarnos lo que nos pasó con Fraga. Yo estaba allí, era el vicepresidente del gobierno. Fraga sacó en el año 5 el 45,8% de los votos. 45,8. Bueno, pues perdimos la mayoría absoluta. Ahora las encuestas al PP le dan el 47, que es un resultado excelente, el 47, no sé qué. Fíjese la diferencia, estamos hablando de 1,5 puntos. Ese 1,5 puntos en manos de Vox supone la pérdida de la mayoría absoluta en el PP y 4 años de multipartito o más, ¿no? Por lo tanto, yo le pido a los votantes de Vox que decidan, y en sus manos puede estar buena parte del éxito de la mayoría, que decidan si quieren un gobierno constitucional en Galicia o nos arriesgamos a tener un gobierno rupturista, ¿no? Y yo espero y deseo que los votantes que tuvo Vox en las generales confíen en mí, y yo no les voy a defraudar, porque por mucho que digan y por mucho que comenten, el representante ordinario del Estado he sido yo durante estos 11 años, y lo único que he procurado es que el nacionalismo y el rupturismo no triunfen en Galicia. Y cuando esto es la forma más objetiva de medir en todas las comunidades donde hay nacionalistas, el Partido Popular lamentablemente no ha gobernado nunca. Y sin embargo, en Galicia, donde hay nacionalismo, el Partido Popular ha gobernado. Algo habremos hecho bien. Y en base a eso yo les pido su confianza en estas elecciones autonómicas. Bueno, pues si encima le he brindado el último anuncio electoral, no se me quejará, o sea... Bueno, muchísimas gracias, don Alberto. Espero que salga bien. Efectivamente, yo creo que en Galicia, o sea, estamos muy mal con dos frentes separatistas abiertos, pero desde luego un tercer frente sería letal, tal y como en el gobierno que tenemos, etcétera, etcétera. Pero en fin, vamos a ver lo que dicen las urnas, lo que van a votar los gallegos, y tendremos ocasión de comentarlo. Le veo muy bien de voz, que eso es buena señal. ¿Y cuántos días quedan para el susto? Pues la verdad es que no los he contado. Estamos a día 1, se vota el 12 y la campaña acaba el 10. O sea que nos bueno, todavía, en fin. Pero vamos, le veo bien, le veo, bueno, en fin, animado. O sea que... Eso sí. Mucho ánimo y mucha suerte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días.